Vamos con el último problema. Me dice que en una cuerda se propaga una onda armónica cuya ecuación expresada en el Sistema Internacional de Unidades es decir, que la elongación y la amplitud vienen dadas en metros, este 4 es metros, o el tiempo es en segundos. Fijaos que la fase inicial, comparando con la forma que hemos visto en la genérica, la fase inicial es de pi cuartos radianes. Y este signo más me indica que esta onda se propagaría en el sentido negativo del eje X, viajaría en el sentido negativo del eje. Me pregunta cuál es el periodo, la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación. Todos estos parámetros los puedo hallar simplemente comparando la ecuación en particular, esta ecuación en particular, con la ecuación de onda armónica unidimensional transversal genérica. ¿Cuál es la velocidad y la aceleración máximas de vibración de un punto cualquiera de la cuerda? Y por último, ¿cuál es la diferencia de fase entre dos puntos de la cuerda separados por una distancia de 50 centímetros? Diferencia de fase, diferencia en su estado de vibración. Si estuviesen en fase, los dos están vibrando de la misma forma. Cuando los dos alcanzan la elongación más A en el mismo instante, los dos pasan por 0 bajando en el mismo instante, los dos pasan por menos A en el mismo instante, los dos vuelven a pasar por 0, pero en esta vez subiendo en el mismo instante. Bien, pues vamos a ello. Vamos con ello. Entonces, nosotros para responder al apartado A, pues diríamos, comparando con la forma genérica de una ecuación de onda armónica unidimensional transversal que se propague en el sentido negativo, pues esta sería la pinta que tendría esa función de onda. Todo eso que he dicho yo hablando, pues habría que escribirlo. La ecuación de una onda armónica unidimensional transversal se propaga en el sentido negativo del eje X, por eso aparece aquí el signo más. Entonces, comparando con la ecuación de la onda en particular que a mí me dan, que es esta de aquí, pues nada. Dicen, oye, ¿cuál es el periodo? Vamos con el periodo. Y digo, vamos a ver, yo lo que sé es que omega, la pulsación es 2pi partido de t, y es el factor que está multiplicando aquí al tiempo. Luego, omega, que es 2pi partido de t, su valor es 2 radianes por segundo. Esta es su definición, y en este caso en particular, vale 2. Pues despejando, me queda que t es pi por segundo. Así como ya os he comentado, la forma más elegante y además la más exacta de expresarlo es pi. No poner 3,14, todo lo demás serían aproximaciones. Pi segundos. ¿Cuál es la frecuencia? Bueno, pues la frecuencia es la inversa del periodo. Como la frecuencia es la inversa del periodo, por definición, pues la frecuencia es 1 partido de pi hercios, o segundos a la menos 1. ¿Qué más me pide? La longitud de onda. ¿Cuál es la longitud de onda? Pues yo sé que el número de onda k, por definición, es 2pi partido de lambda. Y en mi caso en particular, ¿cuánto vale? Comparando, ¿eh? Es simple y llanamente comparando. Pues vale 4 radianes por metro. Luego lambda vale pi medios metros. No me lo pide, pero la amplitud yo podría decir inmediatamente que vale 0,2 metros, porque me dice que estamos en unidades del sistema internacional. Entonces, la elongación sería en metros, la amplitud también. Lo que sí me pide es la velocidad de propagación, que la velocidad de propagación es el movimiento rectilíneo uniforme en el que se propaga la perturbación y la energía, que también sé que es omega partido de k, sea como sea, sustituyendo los valores que acabo de obtener, me da 0,5 metros por segundo. Vamos con el apartado B. ¿Cuál es la velocidad y aceleración máxima? Bueno, para no perdernos, me vuelvo a escribir la forma de la elongación. Fijaos que me dice, el lenguaje es muy importante,
La velocidad de aceleración máxima de vibración de un punto. Claro, los puntos oscilan con movimiento armónico simple. Entonces, lo que os decía, siempre que me hagan preguntas de velocidad de aceleración, en un instante determinado, en una posición dada, valores máximos, lo que sea, primero siempre la ecuación general. De la velocidad, derivada de la elongación respecto al tiempo. ¿Y cuál es el valor? ¿Cuál es la forma de esta función velocidad? Pues está aquí. Simplemente realizar la derivada. Si quiero ponerlo todo absolutamente correcto, pongo unidades. ¿Y cuál es la velocidad máxima? Digo, vamos a ver, tengo el número 0,4 por el coseno. ¿Cuál es el valor máximo que puede tener la función coseno? Más 1. ¿Cuál es la velocidad mínima? Menos 1. Menos 1 el coseno, menos 1 por 0,4 sería menos 0,4. La aceleración de cualquier punto de la cuerda en cualquier instante es la derivada de la velocidad. Entonces me quedaría menos 0,8 por el seno de 2t por 4x cuartos. Metros por segundo cuadrado. ¿Cuál es la aceleración máxima? Fijaos, la aceleración máxima, ¿cuál es? El máximo de la función seno es más 1, ya, pero te quedaría menos 0,8 por más 1, menos 0,8. Y cuando el seno valga menos 1, te quedaría menos 1, menos por menos más 0,8. Entonces, el máximo es 0,8, que corresponde al caso en el que la función seno toma su valor menos 1. Cuando tome su valor más 1, pues me quedará la aceleración mínima, menos 0,8 metros por segundo. Vamos a borrar para hacer el último apartado, que es la diferencia de fase. La fase es la que me permite saber en qué estado de vibración está. Vamos a poner aquí apartado C. C. Vamos a hacerlo. Viendo aquí cuál es la diferencia de fase. Tenemos delta de delta, esto es delta, el argumento de la función seno, fase. Esta es la fase inicial. Conocido el argumento es la palabra que utilizo en matemáticas, el argumento de la función seno. El significado físico de ese argumento es la fase, porque una conocida multiplicado por el valor 0,2, pues te va a dar la elongación, el estado de vibración. Y la diferencia de fase entre dos puntos es decir, oye, yo voy a coger dos puntos y ¿cuál es la diferencia de fase? La diferencia de fase en un instante determinado. Me dice que los puntos están separados 50 centímetros. Esos puntos siempre van a tener una diferencia de fase que no va a variar. Hay puntos, claro, los que están a una distancia igual a una longitud de onda, todo el rato tienen la misma fase. Si están a media longitud de onda, os repasé los apuntes, se puede mostrar que están precisamente en oposición de fase. Es decir, cuando un punto está en más A, el otro está en menos A. Cuando un punto está en 0 y bajando, el otro está en 0, pero subiendo. Cuando el primer punto está en menos A, el segundo está en más A. Pues la diferencia de fase es la fase del punto 2, me dice que están separados 50 centímetros, ¿vale? Entonces voy a decir que el punto 2 está situado donde esté el punto 1, pero más 0,5 metros. El punto 1 está en X. Entonces el punto 2 está en X más 0,5. Y la fase del punto 1 que está en X es 2t menos 4, perdón, más 4x más pi cuarto. Aquí 2t menos 2t se va a ir, más pi cuartos menos pi cuartos se va a ir y me va a quedar 4 por x más 0,5 que es 2, 4x más 2 menos 4 por x, 2. La fase en que viene en radianes. La diferencia de fase es de 2 radianes entre dos puntos que estén separados medio metro. ¿Vale? Pues hemos acabado el problema.